Oh no. What? Vamos a contar una historia, sin tiempo ni espacio. Una historia hipotética de un niño hipotético que vivió solo, sin interacción humana, durante algún tiempo. El niño está en un monte. No sabemos por qué, pero está semidesnudo y sucio. Se defiende de ataques, come lo que encuentra. Tendrá unos 13 años. Alguien lo ve. Piensa que está en peligro. Lo quiere poner a salvo. El niño no deja que se le acerque. ¿Cómo hace para acercarse? Lo intenta sujetar, se escapa, lo intentan atrapar. El niño se defiende y automáticamente se convierte en peligroso. No importa cómo, ese niño está en peligro. Ese niño es un peligro. No puede andar suelto, hay que ayudarlo, hay que llevarlo, hay que educarlo. Educarlo. ¿Y qué es la educación? Toman la decisión. Hay que educarlo. Entonces lo llevan a una escuela. Pero el sistema educativo es muy complejo y el niño no encaja. Y las enseñanzas lo dejaban cada vez más confundido. Y la misma pregunta venía a su mente. ¿Por qué tengo que educarme? ¿Cuál es la mejor forma de educar? Así, el niño toma una decisión. Se embarca en un increíble viaje en busca de respuestas. La aventura del niño salvaje empieza en Francia. Se encuentra con un gran filósofo francés llamado Rancière. Entonces le hace la tan importante pregunta: ¿qué es la educación? ¿Cuál es la mejor forma de educar? Rancière le responde: el punto de partida debe ser la igualdad. El maestro solo tiene que darte las herramientas para acercarte al conocimiento. Es una aventura intelectual, salirse de los marcos establecidos, de lo que es considerado la verdad única por la gran mayoría. Probar y comprobar que no es así, que hay otras formas en que se puede hacer lo que se ha hecho de determinada manera. Cuando esto pasa, hay celebraciones y hay muchas más resistencias. Educar es un arte de mantener las distancias, de orientar sin imponer. ¿Puede el niño aprender solo? ¿Tiene deseo de aprender? Cuanto más se le explique, más se va a atontar. La respuesta fue buena, pero no era suficiente para el chico salvaje. Así que siguió su viaje en busca de más respuestas. Aún en Europa, el niño de monte se encuentra con un gran investigador, Philippe Mérieux, que escribió la obra Frankenstein Educador. Al contestar la pregunta al niño, le hace una advertencia. Hay que estar atentos ante el peligro y la fascinación de crear a otro. El desliz de sentirse dueño, de apoderarse. No saber cómo u olvidarnos que nos co-construimos. Nos construimos y afectamos mutuamente. No pedimos nacer conscientemente, que nos acordemos. No nos ponemos nuestro nombre. Vamos viendo formas de hacer las cosas, vamos siendo habilitados. Nos muestran hasta cierto punto. Aprendemos a ver hasta donde sabe aquel que nos muestra. Y hasta ahí probamos, hasta ahí sabemos. Sin un otro, ¿qué somos? ¿Somos nada o somos libres? Profunda reflexión, pero no era suficiente para el niño. Cuando el niño del monte se da cuenta de que necesita responder más preguntas para concluir con qué es la educación, emprende viaje a Sudamérica, donde se encuentra con dos grandes pensadores de la educación, Walter Cohen y Simón Rodríguez. Entonces les pregunta, ¿qué es pensar? Cuando se moraliza el pensar, cuando se concibe el pensar en términos de bueno o mal pensar, cuando la lógica o la democracia son fundamento o sentido de los valores asignados al pensamiento, cuando el sentido del pensar ya viene pensado, ya no es tan fácil pensar porque el pensar comienza justamente cuando se problematiza el sentido del pensar, cuando de lo que se trata es de poner en cuestión los sentidos usualmente otorgados a la pregunta, ¿para qué hacer filosofía? ¿O para qué pensar juntos? Que serían casi la misma cosa. Lo más sensato parece pensar
que no aprender lo que queremos enseñarles, sino lo que quieren aprender a partir de lo que queremos enseñarles. Eso es un enigma, el enigma de la relación entre enseñar y aprender, o el enigma del aprender. Hay que pensar sobre eso, niño del monte. El niño se encuentra con la pedagogía creativa, con saber de nuestros límites humanos, partiendo de la importancia de tener en cuenta que somos seres reales. Satiro le cuenta de una pregunta clave que debe hacerse el educador: ¿dónde arrancar un proceso educativo? Se responde con desarrollar a cada niño enseñándole a experimentar desde sus propias capacidades, con los errores que este niño tenga en el camino. Estos errores no se pueden dejar de lado, ya que la vida es un ensayo, y en los ensayos los errores se corrigen. Y la educación perfecta no existe. Tener en cuenta la educación con imaginación, de hacerlo sin límites y de no incitar a imitar al otro, atreverse a intentar y ensayar nuestra propia educación con nuestros propios pensares. Cohen le habla al niño del monte del maestro, porque nuestro mentor en la educación también fue educado. Y así como su trabajo se desarrolla en una escuela física que ya existe y que tiene reglas ya impuestas, el maestro al llegar a un edificio hace de ese edificio su escuela, dejando algo de sí mismo al momento de educar, pensando en la necesidad de los niños a los que se va a enfrentar. En búsqueda de más respuestas, el niño del monte fue sorprendido al recibir una carta de Freire que le hizo reflexionar aún más. Querido niño, qué alegría que puedes leer esta carta. Eso significa que mis esfuerzos y los de miles de educadores y educadoras van dando sus frutos. Se ha corrido la voz de que busca respuestas a la pregunta esencial que debe responder todo aquel ser humano que se embarque en la aventura de aprender y enseñar. ¿Qué es la educación? ¿Para qué educamos? Y quisiera darte mi humilde respuesta. Después de haber estado abocado a la tarea durante décadas, mi obra haya servido para inspirar a muchos. Para mí, educar es conocer el universo cultural, histórico, lingüístico de los alumnos y ayudarlos a organizar esas ideas y conocimientos de forma sistematizada. Es muy común encontrar métodos y formas que quieren adaptar a las personas a un modelo. Eso es lo que llamo de educación bancaria. Está muy mal visto el error, pero es justamente en esa cornisa de ir probando, de superar el miedo y probablemente volver a errar, donde se encuentra el camino más propicio del aprendizaje. Hay que aventurarse, disfrutar, animarse, ensayar, equivocarse. Que tengas un enriquecedor camino, niño del monte. Con cariño, Paulo Freire. El niño sigue su jornada hasta los Estados Unidos, donde se encuentra con un gran pensador de la educación, creador de la pedagogía crítica, Henry Giroux, quien le explica que el sentido de la educación es permitir al estudiante ampliar sus perspectivas sobre el mundo y su relación con los otros y consigo mismo. Le dice que las pedagogías que enseñan solo a responder y a aprobar un examen le imposibilitan tener un pensamiento crítico. Su interés es dejar atrás las pedagogías represivas, ya que éstas matan desde la expresión, la libertad, hasta la imaginación de los alumnos. También, Giroux le transmite que hay una forma de enseñar que se llama currículum oculto, que es aquello que se enseña, pero que no se habla. Por ejemplo, cuando los niños están en fila, se les pide que no hablen y que se comporten, pero en realidad se les está diciendo que no tienen derecho a hablar y ser parte de la forma de educar. Si analizamos lo que pasa ahí, vemos que la educación es silenciamiento. Y Giroux vivió este silenciamiento en primera persona. Cuando era docente, hacía sentarse a sus alumnos en ronda y fue rezongado por un superior para que los vuelva a poner en fila y los corrija. Después de un largo viaje, sin llegar a una conclusión sobre qué es la educación y cuál es la forma ideal de educar, el niño del monte se siente un tanto frustrado. Se entera que hay un grupo de futuros educadores que también están en búsqueda de respuestas
y con una pequeña chispa de esperanza decide reunirse con ellos en una reunión por Zoom. Es como que está, o sea, tenemos que tratar de, Sí, está ¿no? complicado, ¿no? Pero la Sí, al mismo educación... tiempo es un desafío no, está bueno el Ah, trabajo Requiere de mirá, verdad. diálogo, tantas cosas, ¿no? Tantos mirá conceptos. Claro, quién se sumó a la clase. Es Hola, el niño que ¡Ay, hablaron no que puedo iba a sumar hoy. creerlo! Sí, Llegó Buena, hasta acá. vino a qué vernos, vino a genio, visitarnos. bienvenido, él que tremendo. viajó todo el mundo Bienvenido. ahí. Bueno, ya sabemos por qué está acá, ¿no? Vino en búsqueda de Totalmente. respuestas a importantes preguntas, ¿no? ¿Qué es la educación y cómo es la mejor forma de educar? Bueno, arranco yo entonces, si les parece. Dale, Dale. dale, dale. Bien. Para mí, niño, la educación es algo sagrado. Poder compartir conocimiento es un don divino y que debe ser tratado como prioridad en todas las culturas. Y la mejor forma de educar es siendo resiliente, adaptándose a la cultura, ambiente, condición social, física y psicológica de un alumno. Es eso. Bueno, voy yo entonces. Dale. Y lo que te quiero decir es que para mí la educación es algo que nos atraviesa a lo largo de toda nuestra vida y es algo interminable, porque en realidad comienza desde que nacemos y durante toda nuestra vida, porque siempre tenemos algo para aprender o reaprender. Y respecto a las formas de educar, no sé si hay una mejor que otra, pero yo te puedo decir que para mí es lindo educar desde la libertad, o para la libertad, porque en realidad el conocimiento genera alas, y para mí ese es el propósito de la educación. Ujú. Qué bueno, voy yo. Yo me sigo preguntando, entonces me uno a tu pregunta y nos pregunto para qué educamos, desde dónde educamos, por qué educamos. Y bueno, desde donde entendamos la educación será desde donde eduquemos, porque educar es un acto político también, sobre todo, podríamos decir también. Educar es rizomático. No tiene un principio, no tiene un final, es empezar por el medio a veces, es ampliar, profundizar, orientar, esperar también. Implica volver siempre al sujeto. ¿Para qué está ahí esa persona que estamos educando? ¿Para qué estoy yo acá? Implica poder actualizarnos constantemente, implica una permanente reformulación ante los obstáculos que se nos presentan. Bueno, ojalá te sirva este aporte. Para mí, gran parte de la educación es ser consciente de que nosotros o la persona que eduque es las limitaciones que también tuvimos en nuestro momento de ser educados, ¿no? Ser conscientes de que al principio vamos a tener errores y que constantemente nos estamos encontrando desafíos, que esos desafíos son parte de nuestra educación. Ser consciente de que nos vamos a educar toda la vida y que aunque somos seres finitos, la educación es infinita porque nunca va a parar y nada, eso. Bueno, yo te quiero decir que te vas a encontrar con diferentes formas de educar según la época histórica, el contexto político en el que te encuentres, que cada sociedad tiene una forma de educar, que las prácticas educativas están condicionadas por esa sociedad y por las políticas del momento. Y te voy a decir una frase que me gusta mucho y que te identifica tal vez, que es que el pequeño hombre está obligado a aprender para llegar a ser sujeto. Vos como un ser humano inacabado vas a ir construyéndote como un ser social y singular mediante el proceso que es la educación. Bueno, no sé si alguien más le vamos a decir algo a este niño, o va a seguir su viaje. Creo Genial, que sí es bueno, su viaje, ¿no? Yo creo que para sí. mí, esperamos, sí, ojalá que todos los aportes que te lleven a encontrar respuestas y te queremos decir que tenga un buen viaje y que en Que esa te sigas aventura de descubrir, ¿no? De Que sigas descubrir la buscando. educación que disfrute, además de todo, ¿no? Exactamente, sí. Totalmente.
Y que va a ser un viaje muy largo. niños, saludos a todos. Bueno, Chao. 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 Con respecto a lo que vos dijiste, María Noel, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en torno a eso, porque hay como cositas que... El niño llega a la conclusión de que entender la educación es muy complejo y que la forma de educar debe ser adaptada de acuerdo al contexto social, cultural e intelectual de sus aprendices. Entonces decide volver al monte. Junta todo el aprendizaje que acumuló en su viaje y empieza a educar a sus amigos a su manera única, creativa y colaborativa. Educar es una misión, una pasión y una aventura que nunca termina. Nadie es tan sabio que no pueda aprender y ni tan ignorante que no pueda enseñar. Este video fue producido y editado por Grupo C, Lucas Duarte, María Noel Hernández, María Leguizamón, Cecilia Norvarete, Micaela Norvay, profesora Laura Curbel. ¡Ey, niño, salí! ¡No, niño, salí! ¡Larga la cámara! ¡No, mal educado! ¡Salí! ¡No! ¿Alguien puede educar a ese niño, por favor?